Y dice, que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas. Cualquiera que hiriese, o lo lastimare, ¿no? Cualquiera que hiriese alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese. Miren, había que comparecer. Y en este mundo, ¿qué dicen? Hay un juicio que dice, vamos a comparecer, ¿no dicen? Alguito dijeron de la palabra, pero sin saberlo. Dice, ¿no? Hasta que compareciese delante de la congregación. ¿Por qué era delante de la congregación? Porque era la tierra que había sacado de la tierra de Egipto a todos sus hijos, que eran millares y millones de los israelitas, de los cuales somos todos nosotros. Hermanos, de la congregación, porque estaba, cuando sacó la tierra, de la tierra de la esclavitud de Faraón a los israelitas, era como que los guiaba, como que los gobernaba después de Dios, después de Jehová, después de nuestro Señor Jesucristo, era Moisés. Una vez muriendo Moisés, tomó el mando, ¿quién? Josué, hermano. Amén. Amén. Muy bien. Hemos terminado, ya nos falta poco, vamos a acabar este libro. ¿Cómo? Pues, ojalá que Dios me dé todavía vida para poder que lo terminemos, aunque es interminable, pero por lo menos sus santos libros de vuestro Dios. ¿Muy bien? Hemos aquí. Vamos ahora al Segundo Testamento de las Santas Escrituras. Al Segundo Testamento nos vamos a Marcos, a San Marcos, en el capítulo 10, hermanos, capítulo 10 y versículo 17 y versículo 17. El joven rico, mire, en el tiempo y en todos los tiempos hay los ricos. Dice, al salir, miren el versículo 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. ¿Quién salía para seguir su camino? ¿Quién estaba saliendo? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Dice, vino uno corriendo y hincando, dice, la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le estaba preguntando. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Le preguntaba. Y dice en el versículo 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas dice, me llamas bueno? Miren, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Con quién? Con Dios. Ninguno hay bueno, solo uno. ¿Y quién es ese uno? Con Dios. Nuestro Señor Jesucristo, no es ninguno de la raza humana. Es nuestro Señor el Hijo, el que conoce al Hijo, conoce al Padre. El que conoce al Padre, conoce al Hijo. Por eso es que dijo el Señor, ¿qué le dijo? ¿Por qué me llamas bueno? Le dijo, ninguno hay bueno sino uno solo, con Dios. Y muchos se equivocan y dicen, no, era nuestro Señor Jesucristo. Era el único que era bueno, santo, uno con Dios. En el versículo 19, los mandamientos, ¿sabes? No, miren lo que le dijo, los mandamientos, ¿sabes? Le dijo.
no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio. Usted, a ver, dígame, ¿de cuáles de estas cosas hacen? ¿Adulteran? ¿Matan? ¿Hurtan? Hurtar es robar. ¿Robar? Dice, uno dice contra su prójimo algo falso, miente, hermano, y cuando alguien tiene confianza en algo, le defrauda. Defraudar es cuando uno tiene confianza en alguien y esa persona le ha defraudado. ¿Le defraudas? ¿Honran a su padre o a su madre? Lavó nuestros pañales, y ahora también es de lavar y limpiar. Miren lo que dice el Señor en el versículo 20. Él entonces respondió, le dijo él, maestro, porque está respondiéndole el joven rico. Entonces le respondió, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, le dijo, porque está hablando del joven rico, pero ya no estaba joven, ya estaba viejo. Entonces dice, entonces Jesús mirándole, le amó, y le dijo, le amó, y le dijo, porque le dijo que había guardado, dice, su juventud, porque él ya estaba viejo delante del Señor. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. El que sabe, lo reparte, aunque no haga más riqueza, aunque no haga más bienes, lo va repartiendo, aunque sea una amiguita para acá, una amiguita para allá, otra amiguita para allá, aunque le agradezca a Dios, y menos se acuerde el que le da, pero le da. Pero no está amasando riquezas, no sigue amasando riquezas, lo está dando. ¿Por qué? ¿Porque conoce a Dios o porque lo desconoce? ¿Por qué lo está haciendo? Hermana, porque lo conoce al Señor, lo da, lo reparte. Claro, porque lo conoce, porque obedece sus mandamientos, lo reparte. No le importa amontonar más riqueza en la tierra, lo está dando a su prójimo, malo o bueno. Ahí se vamos, hermano. Pero habrá ricos que lo harán, no, hermano, al contrario, sigan amasando y sigan amasando, como ahorita, siguen luchando para que les siga adentrando más las arcas, y más, y más, y más. ¿Cuánto tiempo vivirán estos? Pero también sabemos que Satanás les da la vida, les prolonga un poco la vida, ¿para qué? Para que sigan pecando y sigan haciendo daño a los hijos de Dios en la tierra. ¿Muy bien? Miren lo que les dijo. En el versículo 22 dice, pero el afligido, por esta palabra se fue triste. Él se fue triste, ¿eh? Por esta palabra, dice, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. O sea, se puso triste, ¿cómo va a vender? Todo había hecho, pero no quería vender su riqueza. Miren, se fue triste, dice, porque tenía muchas posesiones. Y en el versículo 23, entonces Jesús mirando alrededor, porque seguramente estaba alrededor predicando y alrededor estaba el gentío, dice, mirando, dijo, miren lo que dijo el Señor, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícil, dice, entre en el reino de Dios los que tienen riqueza. Cuán difícil es, porque no quiere, porque quiere seguir amasando y amasando y amasando y amasando más, ya está viejo y sigue construyendo, sigue agarrando tierra, sigue comprando del vecino, del otro,
Si ve que al lado hay un pobre que no tiene para levantar su casa, se lo compra porque va a poner un negocio allí. Y se lo compra, y el pobre por su necesidad se lo vende. Y sigue amontonando y sigue amontonando. ¿Hasta cuándo? Miren, hermanos, ¿eh? Lo que les dice. Y dice así la palabra del Señor. Cuán difícil entrar en el reino de Dios los que tienen riqueza. En el versículo 24 dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. Se asombraron. Porque todavía ellos quizás tampoco me entendían. Se asombraron, dice, de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios los que confían ¿en qué? En las riquezas. Los que confían en las riquezas. Gracias a Dios, a mí ya no me agrada la riqueza, porque si yo hubiese estado para el mundo, hermanos, hace tiempo que sería millonaria, pero no tengo más que aquellito, porque no quiero más, y repartir cachito para acá, como si una amiguita para acá, una amiguita para allá, y se fue. Pero quiero mi riqueza allá. Ahí que se esté amontonando, en el cielo que se amontone la riqueza, donde está el santuario celestial de vuestro Dios, pero no en la tierra, hermanos, porque en la tierra solo quedará fundido a cenizas, junto con el que la juntó. Hermanos, muy bien, miren lo que dice el Señor. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Claro, más claro no lo puede decir el Señor. En el versículo 26 dice, ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién podrá ser salvo? O sea, sus propios apóstoles, sus propios que estaban con él, no entendían lo que decía el Señor, lo que decía para nosotros, para esta raza humana. Entonces miren lo que dice en el versículo 27. Entonces Jesús mirándoles dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Para Dios no hay nada imposible, pero para el hombre ¿qué? Para el hombre ¿qué dijo el Señor? Para los hombres es imposible de entrar al reino de Dios, pues hermanos. ¿Cómo van a dejar sus riquezas? ¿Cómo van a dejar sus lujurias? ¿Cómo van a dejar sus diversiones? ¿Cómo van a dejar todo lo malo del mundo? No pueden dejarlo. Pecado tras pecado. Sigue hablándonos el Señor. Pero para Dios no hay nada imposible. Porque el Señor Él creó para nosotros vegetales, granos, fruta y agua. Y el Señor también es su alimentación y nos dejó para que nosotros también vivamos como Él para comer. Pero sin embargo, dentro del pecado por intermedio de Adán, por la astucia de Satanás, que se entró la serpiente para tentarlo, y vino el pecado y vino la muerte para el hombre, hermanos. Y dice, sigue hablándonos, en el versículo 28 dice, dice así, entonces Pedro comenzó a decirles,
Pedro, ¿quién era para nuestro Señor Jesucristo? Su apóstol. Dice así. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Le dijo, miren, le habló al Señor. Miren, él dijo, ha dejado todo, dejó familia, dejó todo y lo siguieron a vuestro Dios. Y miren lo que le responde nuestro Señor Jesucristo. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. ¿Quién ha dejado? Al contrario, cada vez los que creen llevar el Evangelio de Dios se hacen más ricos, porque más amontonan sus tesoros y no los reparten. Si anduvimos preguntando y preguntemos por aquellas y que dicen que llevan los mandamientos de Dios, que sirven a Dios, y averiguamos las iglesias, cuánto de ricos son y cuántos son sus comodidades. Y llevaron el Evangelio eterno, porque si hubiesen dicho el Evangelio eterno, todos seríamos iguales. Todos estaríamos sembrando nuestras chacras. Todos estaríamos afanados en buscar el pan para cada día, pero no amontonando las riquezas. Porque todos estaríamos en el afán de arar la tierra, todos estaríamos en el afán de ver la semillita, todos estaríamos en el afán de regarlo, de podarlo, para nosotros servirnos de ella. Y nuestra vida sería sana y limpia y pura. Pero sin embargo, el hombre, guiado y tentado por Satanás, hace todo al revés. Amontona riquezas sin importarle cuánto tiempo va a vivir, si lo va a gozar, si lo va a poseer. Apenas ha terminado de juntarlo, muere, polvo al polvo, y los hijos a la pelea que se sacan los ojos. O lo venden y otros son los que gozan. Hermanos, muy bien. Miren lo que dice el Señor. Dijo así. Y en el versículo 30 dice, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿De cuál tiempo estaba hablando? ¿Pasado? Para estos tiempos. Para estos tiempos, porque el Señor estuvo acá, en este tiempo que estamos. Dios se dice, que no se dice recibía 100 veces más ahora en este tiempo, cosas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque aquellos que recibieron la palabra de Dios, que ya están esperando la venida de Jesús, y esta guardaron. ¿Y quiénes son también los primeros? ¿Quiénes? ¿Qué dijo el Señor cuando invitó a la boda? Y no vinieron los ricos, no vinieron los gobernantes, no vinieron los de alto mando en la tierra, pero vinieron, ¿qué le dijo? ¿Quiénes vinieron? Vinieron los pobres, los ladrones, los rateros, los criminales, las prostitutas. ¿Quién va delante? ¿El que recibió más antes el Evangelio de Dios? ¿O los pecadores que recibieron y cenaron con el Señor? ¿Cuáles? ¿Cuáles, hermanos? Lo hemos estudiado, no les ha quedado nada, hermanos. Ellos
las prostitutas, los rateros, los asesinos estarán delante de los que aquellos conocieron la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando conocieron se arrepintieron de corazón y cumplieron sus mandamientos de ley de Dios. Esos son los que estarán primero, porque obedecieron, porque ellos recién entendieron que era malo robar, que era malo adulterar, que era malo matar, que era malo todo lo malo. Y se arrepintieron, esos van delante de aquellos que creen que lo saben todo. Hermanos, ¿amén? Muy bien, entonces entendemos lo que dijo, pero muchos primeros serán postreros, últimas, y los postreros serán primeros. Muy bien, pero si se arrepienten, no porque te digo, ahora lo he conocido y ya, no. El que se arrepiente y ande en el camino, lavando sus ropas, emblanqueciéndolas, ¿en qué? En la sangre del Cordero, de nuestro Señor. Muy bien. Aquí vamos entonces, hermanitos. Vamos a ver ahora qué nos dice la palabra de Dios para entender mejor lo que nos ha hablado vuestro Dios. Vamos a San Mateo, al capítulo 19, versículos 16 y 30. 19, San Mateo. Vamos a San Mateo, hermanos. Así vamos a entender, para que pueda entender la palabra de vuestro Dios. 19, y los versículos 16 y 30. 16 y 30. Dice la palabra de Dios, el joven rico. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Miren lo que le dijo. ¿Qué bien haré para tener? O sea, ¿qué bien iba a hacer él para heredar esa vida eterna? Le dijo, ¿no? Y vamos a ver en el versículo 30. En el versículo 30, que él le responde, dice la palabra de Dios, dice, pero muchos, miren lo que dice, pero muchos primero serán postreros. Y dice, pero muchos primero serán postreros, y postreros primeros. Aquel joven, cuando le preguntó al Señor, tal vez no lo vendió su riqueza, pero sabía que tenía que hacer, que eso es lo que le faltaba para que heredara el reino de Dios. Pero ¿qué dijo? Que él tenía mucha pena, se congojó, tuvo mucha pena, cómo iba a vender sus posesiones, cómo iba a deshacerse de sus posesiones. ¡Ah, no! ¿Cómo voy a volver a ser pobre yo? Este es lo que nos da a entender lo que dice el Señor. Y los postreros serán los, porque ellos entendieron y lo hicieron y fueron tras del Señor. Amén, hermanas. Muy bien. Vamos lo que dice acá en San Lucas, en el capítulo 18. San Lucas, capítulo 18, hermanos. Busquemos para que podamos entender las palabras de vuestro Dios, para que así tengamos entendimiento por el discernimiento, hermanos. En el capítulo 18 y el versículo 18 y 30. 18 y 30, hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le dijo, porque se trata del joven rico. Y en el versículo, ¿a dónde estamos? Y en el versículo 30, ¿qué le dijo el Señor? Le dijo, que no haya de recibir, miren lo que dijo el Señor, que no haya de recibir mucho, más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Le dijo que en ese tiempo y en el tiempo venidero. ¿Y cuál es el tiempo venidero, hermano? ¿Pasado? El presente, el que estamos ahorita.
Eso es lo que dijo. Miren, que dijo, y yo les dejo para que ustedes lean, ustedes escudriñen la palabra de Dios, todo el texto. Bueno, lo que les dijo, oh Dios bendito. Vamos a Éxodo, vamos ahora a profecía, a Éxodo. Ya saben que está al comienzo de la santa palabra de Dios. Vamos a Éxodo al capítulo 20, hermanos. A Éxodo capítulo 20, ya sabemos que están los mandamientos de la ley de Dios. Capítulo 20, hermanos, para que así entendamos qué dice el Señor y no digan en aquel día cuando estemos en la presencia del Señor, ah no Señor, no sabía. Sí sabías, y sabías bien. En el capítulo 20 y el versículo 14 de Éxodo 14, miren lo que dice en el versículo 14, porque estamos en Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, o sea, sus mandatos de Dios, sus leyes de Dios, sus mandatos. En el versículo 14 dice, no cometerás adulterio, no cometerás adulterio. Ustedes pueden leerlo, los 10 mandamientos, que es lo que dice el Señor. Y en el versículo, muy bien, 14, ¿han encontrado, hermanos? Muy bien, vamos a Deuteronomios, al capítulo 5, está muy adelantito, hermanos, ya ustedes saben dónde estamos, de donde estamos escudriñando de números, adelantito, Deuteronomios, adelantito de números, ya no estamos, ya hemos estudiado, hemos terminado, mejor dicho, Deuteronomios capítulo 5, hermanos, despuesito de lo que hemos estudiado de números, ahí nomás está, hermanos. Ya ustedes tienen que irse familiarizando con la palabra de Dios. Deuteronomios capítulo 5, busquemos 5, muy bien, acá está, capítulo 5 y el versículo 18, capítulo 5 y el versículo 18, miren lo que dice la palabra de Dios, no cometerás adulterio, no cometerás adulterio. Ustedes subrayenselo, márquenselo ahí, señálenselo para que ustedes lean en Deuteronomios capítulo 5 los 10 mandamientos y lo leen desde el versículo 1 hasta el versículo 33. Lean para que entiendan lo que dice el Señor en sus casas. Lean en vez de estar mirando las novelas, en vez de estar como dice el Señor mismo dice, en el chisme. Leamos lo que dice la palabra de vuestro Dios. Ahí, subrayenselo en el capítulo 5 de Deuteronomio, dice el versículo 1 hasta el versículo 33, los 10 mandamientos, ¿qué dice? Y lo mismo Éxodo también, escudriñen para que vean qué es lo que nos habla vuestro Dios. Hermanos, ¿qué nos dice en todo ese texto? Como también en Éxodo, que pueden también escudriñar para que entiendan mejor, hermanos, escudriñen. En Éxodo, en el capítulo 20, dice el versículo 1 hasta el versículo que nos manda aquí, y para entender hasta el versículo 36, versículo 20, perdón, hasta el versículo 20, capítulo 20, del versículo 1 hasta el versículo 26, en Éxodo. Escudriñenlo todito esto para que puedan entender todo ese texto, como igual que les he dicho de Deuteronomio. Entonces van a entender las cosas con más claridad lo que dice el Señor. Muy bien, vamos ahora a Éxodo 20, igualito ahí nomás, no pierdan hermanos, no pierdan Éxodo ni Deuteronomio. Éxodo 20 y el capítulo y el versículo 13, no pierdan hermanos, no pierdan ahí nomás, Éxodo. No perdamos para que estemos más rápido, hermanos, en encontrar la palabra del Señor. 20. Busquemos para que ahí nomás vamos a estar trabajando. 20. Perdón, aquí mejor me lo sean. Ya, 20, en Éxodo 20. ¿Qué dijo acá el Señor? Éxodo 20 y el capítulo y el versículo 13.
Miren lo que dice. En el versículo 13, no matarás, no matarás. Miren lo que dice. Vamos a Deuteronomio, en el capítulo 5 y el versículo 17. Versículo 5 y el versículo 17. Ahí nomás estamos en esos dos textos que nos habla el Señor, que son sus mandamientos. Y ahí depende nuestra salvación o nuestra perdición, hermano. De sus mandamientos, de su ley, de sus estatutos, sus decretos, sus ordenanzas. Miren lo que dice Deuteronomio, y en el capítulo y el versículo 17, no matarás, no matarás, hermanos, son sus mandamientos del Señor. Éxodo 20, nuevamente regresamos ahí, no vamos a estar trabajando en esos dos libros. Éxodo 20 y versículo 15, no hurtarás, no hurtarás. Estamos en los mandamientos, no hurtarás. Deuteronomio 5 y versículo 19, no hurtarás, no hurtarás. Ahí en esos dos estamos. Usted ahí, en esos dos, que ustedes lo van a escudriñar, dice, a donde les he dictado, ustedes van a encontrar que esos son sus mandamientos, su ley, sus estatutos, sus decretos y sus ordenanzas de vuestro Dios para todos sus hijos en esta tierra, hermanos. Éxodo capítulo 20, versículo 16 y versículo 16, dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Dice en Éxodo, en Deuteronomios, capítulo 5 y versículo 20, Deuteronomios capítulo 5 y versículo 20, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Estamos en las leyes del Señor, y si ustedes de aquí depende todo para nosotros.